Maillard Abogados Laborales presenta. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias. Claudia Villegas, Marilena Vega, Romina Román tomó unos días de descanso bien merecidos y festejando su cumpleaños, que es el 3 de agosto. Le mandamos un abrazo, un beso donde quiera que esté. Y es lunes y nos da muchísimo gusto saludar a Evelyn Palma. Ella es socia directora del despacho Maillard. Muy buenas noches, Evelyn. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Malena. Muchísimas gracias por la invitación. Evelyn, muchísimas gracias. Oye, viene un reglamento al Registro General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones. Tú, como directora del área de inspección del trabajo de Maillard, por favor, platícanos de qué se trata. ¿Qué es lo que podríamos estar viendo en este nuevo reglamento? Muchas gracias. Pues te cuento. La inspección del trabajo para muchos empresarios es algo conocido, para otros no. Y esta inspección del trabajo, bueno, pues es una auditoría que la propia autoridad laboral realiza o tiene facultades para realizar y verificar que el patrón esté en cumplimiento de sus obligaciones y que los trabajadores estén en goce de sus derechos. La reforma que tiene este reglamento destaca en tres aspectos particulares. Uno de ellos es derivado de toda esta emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor que tenemos desde marzo del año pasado decretada. Ya este reglamento refiere como un peligro o riesgo inminente relacionado con un centro de trabajo a lo que es ocasionado por una contingencia sanitaria. Ya lo refiere de forma expresa esta reforma, que todavía está en este proceso de aprobación. Entendemos que se encuentra en CONAMER en este momento, en Secretaría de Economía, para su luz verde. Sin embargo, bueno, pues destaca mucho esto porque pues ya lo estamos enfocando también al día a día laboral en este cambio. Otra de las reformas que se vienen ya de frente es una que ha generado mucho ruido dentro del gremio laboral, que es la eliminación de plazos de cumplimiento para los patrones, los cuales, bueno, pues se vuelve muy relevante porque pues nuestro reglamento actual le da oportunidad, obviamente, a aquel patrón que es inspeccionado de darse esta apertura de cumplimiento, también de que los trabajadores conozcan más allá lo que deben atender y todas las garantías que las normas les dan. Y bueno, pues ahora ya no, ahora te inspeccionan y solamente tienes 5 días hábiles para dar cumplimiento después de que te inspeccionan. Y de las 3 materias de inspección, la única que te permite prorrogar por 5 días más es seguridad e higiene, lo cual se vuelve un tanto complicado, puesto que la seguridad e higiene es muy compleja en su cumplimiento. Tiene medidas muy técnicas, tiene medidas muy específicas en donde no necesariamente en 5 días vas a cumplirlo y obviamente tampoco lo vas a hacer de forma efectiva y realmente con una visión en donde el trabajador realmente se vea protegido por la legislación que tenemos actualmente vigente. Pero bueno, pues entendemos que esta es la nueva directriz y todos los empresarios que tengan a bien ser inspeccionados pues deben tenerlo claro, porque los tiempos de respuesta van a ser muy rápidos, muy inquisitorios, yo lo veo de esa forma, exigentes, y pues debemos estar al menos prevenidos antes de que nos toquen la puerta, porque ya una vez el timbre accionado tenemos que correr para dar cumplimiento. En otras materias, que es capacitación, adiestramiento, condiciones de trabajo, y nada más vamos a atender 5 días. Antes nos otorgaban 30 días hábiles, ahora ya no, ahora solo serán 5 días y ya. Y si no cumplimos, bueno, pues seremos objeto de sanciones. Y finalmente, una tercera reforma que nos llama mucho la atención es que una vez que el patrón es multado, en donde ya hay una resolución y el centro de trabajo recibe una sanción por incumplimiento a la legislación laboral, la Secretaría de Trabajo tendrá la facultad, dentro de los siguientes 60 días hábiles, para notificar una inspección extraordinaria que permita verificar que todas aquellas sanciones que me impusieron ya las cumplí, lo cual resulta contradictorio porque la legislación me otorga un derecho de defenderme, de impugnar, de decirle a la autoridad, oye, no estoy de acuerdo con la multa, y esos procedimientos se pueden llevar de 6 meses a 1 año, año y medio, en una instancia ajena a la Secretaría de Trabajo, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y nos van a dejar en tanto estado de indefensión porque nos abrirán un segundo procedimiento y mientras nosotros nos estamos defendiendo del primero, el cual pues se vuelve interesante.
Muchas gracias, Evelyn. Qué grave esto que nos estás platicando. ¿Hay alguna instancia, hay algún recurso que nos permita no estar tan vulnerables? Porque parece que esta es una iniciativa y es una disposición de carácter recaudatorio, Evelyn. Qué importante es en este momento tener un asesor que nos permita saber qué podemos hacer. En efecto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudia, y sin duda alguna la primera recomendación es la prevención. Desafortunadamente, y yo siempre lo he manifestado, es un área de oportunidad en el derecho del trabajo, la inspección del trabajo, en donde muchos estamos enfocados al día a día de nuestra dinámica económica, pero no le ponemos ese ojo crítico al cumplimiento de estas obligaciones, y desafortunadamente, pues, en este momento la prevención se vuelve muy importante, y el mecanismo de defensa, pues obviamente tenemos que agotar los procedimientos que este reglamento define, que la legislación administrativa también tiene establecido, y como comentaba, pues tenemos las siguientes etapas, que es el juicio contencioso administrativo y de igual manera el juicio de amparo en su caso. Pero pues mientras nos estamos defendiendo de uno, como te comentaba, pues todavía nos puede generar un segundo, el cual pues a mí me parece totalmente inconstitucional, pero así lo tiene previsto por el momento esta reforma. Evelyn Palma, socia del despacho Mayar, directora del área de inspección del trabajo de Mayar. Muchas gracias por platicarnos sobre esta reforma al Reglamento General de Inspección del Trabajo y aplicación y sanciones. Gracias por tu participación en esta entrevista. Evelyn. Muchas gracias a ustedes, y pues ya les informaremos cuando ya inicie en vigor esta iniciativa de reforma que nos genera bastante ruido, y quedamos a sus órdenes como siempre. Muchísimas gracias por la invitación, Malena, Claudia. Pues amigos, esta fue Evelyn Palma, socia del despacho Mayar, directora del área de inspección del trabajo de Mayar. Una entrevista muy reveladora sobre lo que deben cuidar los empresarios en este momento que la Secretaría del Trabajo pues busca vigilar de una manera más estricta las áreas de trabajo. Quédese con nosotros, por favor. Somos Salud, Dinero y Amor. María Elena, Claudia, Romina anda de vacaciones, pero pronto estará acá con nosotros porque mañana es su cumpleaños. Un abrazo y quédese por favor con nosotros. Mayar de Abogados Laborales presentó. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, y el día de hoy nos da muchísimo gusto saludar a la abogada Ana María Kudish. Ella es maestra en Derecho Familiar y directora de Kudish Abogados SC. Ana María, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias al público que nos escucha. Muchísimas gracias. Año y medio de la pandemia de este COVID en materia familiar, en cuanto a relaciones sociales. ¿Cómo estás viendo? Se ha hablado mucho que se han incrementado los divorcios. ¿Cómo lo estás viendo tú como abogada? Pues mira, efectivamente, la violencia doméstica ha tenido un incremento de un 100%. Ha habido muchísimas más denuncias por violencia doméstica en todo este tiempo de pandemia. La vida en casa ha resultado sumamente difícil. Tenemos a los adultos mayores viviendo en casa con el cuidado, a los niños en la escuela, en Zoom, en casa, al marido trabajando en casa, a la esposa trabajando en casa, con una triple y cuarta jornada, atendiendo al adulto mayor que está ahí por la pandemia, a los chicos que están ahí en la escuela, ellas mismas con su propio trabajo, más todas las atenciones del tema doméstico. Y todo esto ha hecho que la violencia doméstica tenga un incremento muy importante, y esto ha afectado muchísimo a la familia. Las parejas que tenían una muy buena relación han conservado esta buena relación por la ayuda mutua, porque los señores le han entrado al quite, porque pues los adultos mayores igualmente han apoyado en todo lo que han podido, y ha habido una situación de una armonía y unión familiar en muchos casos, considerando también el tema económico en el que muchas personas se han quedado también sin trabajo o su sueldo se ha visto reducido. Esto es algo que también afecta mucho, genera muchísimo estrés y hace también que la violencia doméstica se incremente. Y las parejas que se llevaban mal antes de la pandemia y que sobrevivían a base de que el marido se iba de la casa desde tempranito y que las señoras podían hacer su vida y cosas de este estilo, sí han hecho que estas parejas terminen ya por divorciarse. Hoy que ya los juzgados están abiertos, que la situación judicial y de justicia ha entrado a una cierta normalidad,
pues ha hecho que desde luego muchísima gente ya esté pidiendo el divorcio porque ya no aguantan ni el encierro, ni seguir la violencia doméstica o la mala relación que hubieran podido tener desde el inicio de la pandemia. Yo no creo que las relaciones familiares se hubieran tornado malas por la pandemia. Las relaciones ya eran malas. Lo que pasa es que la pandemia las hizo 3 veces más evidentes, ¿no? Ana María Kudish, te saluda Claudia Villegas. Cuéntanos, por favor, Ana María, ¿qué cambió en términos del derecho familiar a la luz de lo que hemos vivido en la pandemia? Mencionabas pues estos fenómenos, pero ¿cómo debería ir cambiando el derecho familiar? Sin duda, y además ha sido una cuestión que no es nada más de nuestro país, ha sido una situación mundial, ¿no? Las Naciones Unidas han llamado a la ayuda de los varones también dentro del hogar, a que ellos también apoyen a sus mujeres en todas estas tareas y que no todas las cargas caigan sobre de las mujeres por el solo hecho de que a ellas les toca, ¿no? Creo que esta pandemia nos tiene que dar la educación de tener nuevas masculinidades donde los hombres apoyen más a sus mujeres, donde también le entren al trabajo doméstico, donde se reconozca la violencia doméstica que puede existir dentro de un matrimonio, considerando que puede haber violencia física, psicológica, emocional, social, económica, sexual, incluso, en donde pues a través de la educación que podamos tener, la preparación de nuestras autoridades para atender la violencia doméstica en una forma más asertiva y más empática, pues haga que de volvernos a suceder, pues estas situaciones no se tornen tan desgarrantes para la familia y sobre todo el hecho de que los juzgados cierran y que la gente no tiene acceso a la justicia hace también que muchas personas no se quieran mover, no quieran pedir el divorcio porque no saben en qué momento piden el divorcio y de repente el juzgado cierra porque hay COVID y su juicio se queda a la mitad, ¿no? Entonces todo esto ha generado muchísima incertidumbre y desde luego que pues nadie estamos exentos de que esto nos vuelva a volver a suceder. Estamos hablando de una tercera ola, ¿no? Claro. Ana María, tenemos un par de minutos, pero nos gustaría que nos consultaras. ¿Tú has visto después de pues obviamente, cambio en materia de todo, se requieren nuevas leyes, se requieren nuevos puntos o fortalecer algunos puntos de las leyes actuales en materia de lo familiar? No, la verdad es que las leyes mexicanas son magníficas. El problema de nuestras leyes es su falta de aplicación, es el desbordamiento de los juzgadores en el exceso de trabajo, en la falta de presupuesto y en la falta de la aplicación de la ley y de aplicarla con mucha más energía a las personas que no pagan pensión, a las personas que ejercen violencia doméstica. Todo esto, nuestra legislación es magnífica, nuestras leyes no tienen que modificarse. Es la manera de aplicar la ley y la manera como se ejecuta esta ley la que tiene que ser distinta porque los jueces están desbordados de trabajo. Si hoy en día tú pides un divorcio y te dan una audiencia para febrero del próximo año, tú dime por favor qué hace esa familia desde hoy que se pide el divorcio hasta febrero que tienen su primera audiencia para señalar una pensión alimenticia provisional. Es terrible. Otra vez, Claudia Villegas, ya le comentabas a María Elena que las leyes son buenas, se necesitan aplicar, pero en términos de estructura, de operación, ¿qué hace falta, Ana María? Operación, darle más presupuesto al Tribunal Superior de Justicia, generar más juzgados, tener más juzgadores, tener mucho más personal que atienda a 30 millones de mexicanos únicamente en Ciudad de México. Tú imagínate, hay 42 juzgados familiares que están desbordados, que reciben 3.500 asuntos mensuales nuevos. Pues es imposible que se puedan atender este cúmulo de asuntos en esta forma. Entonces se necesita mucho más presupuesto y el presupuesto no se tiene. Se tenían que haber generado 20 juzgados de oralidad familiar, tenemos solamente 10 y no se han generado los otros 10 por falta de presupuesto. Y así estamos. Y le agradecemos muchísimo a la abogada Ana María Kudish. Ella es experta en derecho familiar. Le platicábamos que es también fundadora de Kudish Abogados. Ella es mediadora y también, bueno, pues tiene una maestría en Derecho Familiar por el Instituto de Ciencias Jurídicas. Ana María, te agradecemos muchísimo que nos hayas develado este panorama. Tenemos un post-COVID en materia de derecho familiar. Tenemos un largo COVID, muchos problemas que deja esta pandemia
y no estamos teniendo la suficiente ayuda. Gracias por traernos este tema, salud, dinero y amor. Muchas gracias a ustedes y también les recuerdo que existe la mediación en materia familiar y que esa es otra forma también de resolver controversias. La mediación también está atorada porque los mediadores privados no nos han podido certificar porque no nos han dado nuestros exámenes y nuestros certificados ni nada. Pues qué barbaridad. Gracias, Ana María, por traer estos temas a salud, dinero y amor. Nosotros vamos a hacer un corte, somos María Elena. Claudia, Romina está de vacaciones, mañana festeja cumpleaños y nosotros festejamos con ella. Quédese con nosotros, vamos a hacer un corte y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.